miedo es el camino al lado oscuro. ¿Qué somos capaces de hacer cuando el miedo empieza a tomar el control de nuestras decisiones? La mayoría de las peores decisiones que tomamos no nacen de la maldad, nacen del miedo. Mentimos por miedo, controlamos por miedo, nos aferramos a las personas por miedo e incluso somos capaces de hacer cosas desesperadas por miedo y tiene sentido. El miedo es una de las emociones más poderosas del ser humano. Está ahí para protegernos, para prepararnos frente al peligro y ayudarnos a sobrevivir. Pero cuando dejamos que sea el miedo quien decida por nosotros, deja de ser un mecanismo de protección y se convierte en aquello que más daño puede causarnos. Es algo que podemos ver con claridad en la historia de Anakin Skywalker. Desde niño, Anakin conoció la pérdida, la incertidumbre y el miedo de ver desaparecer a quienes más amaba. Antes de abandonar Tatooine, le hizo una promesa a su madre. Yo vendré a liberarte, mamá. Lo prometo. Pero esa promesa nunca pudo cumplirse como él imaginaba. Tras la muerte de Qui-Gon, Obi-Wan asumió la responsabilidad de entrenarlo y el niño que había sido señalado como el elegido comenzó su camino para convertirse en Jedi. Sin embargo, la historia de Anakin no puede entenderse solo por las decisiones que tomó. Hay que entender qué fue lo que empezó a guiarlas, porque el miedo nunca permaneció igual. En el episodio 2, Anakin siente miedo. Durante las guerras clon aprende a escucharlo y en el episodio 3 termina obedeciéndolo. Solo entendiendo la importancia del miedo en la historia de Anakin, podremos comprender la verdadera causa de su caída. Aquí el miedo todavía es solo una emoción. Está presente, pero aún no gobierna sus decisiones. Tiene miedo de perder a su madre, miedo de no estar a la altura, miedo de fallar. Mientras tanto, Obi-Wan cumple con la promesa que le hizo a Qui-Gon y comienza a entrenarlo bajo las enseñanzas de la Orden Jedi. Le enseña disciplina, control y sobre todo desapego, porque para los Jedi el apego es el origen del sufrimiento. Cuanto más nos aferramos a alguien, más miedo sentimos de perderlo. Es una de las lecciones más importantes de la Orden y al mismo tiempo una que Anakin nunca logró comprender por completo. Con el paso del tiempo, Anakin se convierte en un joven Jedi extraordinariamente talentoso, más hábil, más poderoso, pero mientras él cambiaba, había algo que permanecía exactamente igual: el miedo que sintió el día que se despidió de su madre, porque la promesa que le hizo nunca dejó de acompañarlo. Mientras avanzaba como Jedi, una parte de él seguía atrapada en Tatooine, seguía en aquella despedida, en aquella promesa que todavía no había podido cumplir. Entonces comienzan los sueños en los que su madre está sufriendo. Obi-Wan intenta tranquilizarlo, le recuerda las enseñanzas Jedi, le pide que no se deje dominar por sus emociones, que sea paciente, que confíe en la fuerza. Y Anakin lo intenta pensar como un Jedi, intenta ignorar lo que siente. Mientras tanto, una nueva misión cambia el rumbo de los acontecimientos. Obi-Wan debe investigar los intentos de asesinato contra la senadora Padmé Amidala y Anakin recibe la tarea de escoltarla. Es entonces cuando los sueños empiezan a hacerse más intensos, cada vez más difíciles de ignorar, y, lejos de la mirada de su maestro, Anakin decide seguir sus instintos. Regresa a Tatooine para buscar a su madre. Al llegar, descubre que ya no es una esclava, pero tampoco está a salvo. Ha sido capturada por los guerreros Tusken. Consumido por el miedo de perderla, sale en su búsqueda, y cuando por fin la encuentra, ya es demasiado tarde. Shmi Skywalker muere entre sus brazos. La promesa que había cargado durante años se rompe en cuestión de segundos. Anakin regresó, pero no llegó a tiempo. Incapaz de aceptar aquella pérdida, va tras los Tusken y los masacra. Es uno de los momentos más oscuros de toda la saga, pero también uno de los más importantes, porque por primera vez Anakin deja de luchar contra su miedo y empieza a actuar guiado por él. Nada de eso le devuelve a su madre, pero por un instante el dolor deja de sentirse tan insoportable. La impotencia se transforma en ira, y esa ira le da la ilusión de que a través de la violencia puede recuperar el control. Frustrado por no haber podido salvar a su madre, Anakin llega a una conclusión muy peligrosa. Obi-Wan tiene la culpa. ¡Él me tiene atado! Y aunque esa frase suele interpretarse como un acto de arrogancia, en realidad revela algo mucho más profundo. Anakin ya no está cuestionando a su maestro, está empezando a cuestionar todo aquello que él representa: la paciencia, el autocontrol, la confianza en la fuerza. Porque desde su perspectiva, si hubiera actuado antes, si hubiera seguido sus instintos, si Obi-Wan no lo hubiera detenido, habría llegado a tiempo para salvar a su madre. Entonces Padmé le recuerda una verdad que Anakin todavía no está preparado para aceptar. No eres todopoderoso. Seré todopoderoso. Te lo prometo.
Y con esas palabras nace una idea que lo acompaña durante el resto de su vida, la creencia de que si algún día llega a ser lo suficientemente poderoso, nadie a quien ame volverá a morir. No es casualidad que durante esta secuencia la sombra de Darth Vader aparezca detrás de él. Mientras Anakin intenta lidiar con la pérdida de su madre, la galaxia se precipita hacia la guerra. La batalla de Geonosis termina con una victoria para la República, pero también marca el inicio de las guerras clon. Y mientras la guerra comienza, Anakin se enfrenta a un conflicto mucho más personal. Tiene dos opciones. Por un lado está la Orden Jedi, la vida que ha construido durante años. Por el otro está Padme, la mujer que ama, la persona que no quiere perder. Según el código Jedi, no puede tener ambas cosas, pero Anakin nunca ha sido bueno aceptando la posibilidad de perder, así que encuentra una tercera opción, el secreto. Se casa con Padme a escondidas no porque pretenda desafiar a los Jedi, sino porque tiene miedo. Miedo de perder a Padme, miedo de perder la orden. Y cuando el miedo nos hace sentir que vamos a perder algo importante, intentamos encontrar una forma de no renunciar a nada, de conservar ambas cosas, de quedárnoslo todo. Eso es exactamente lo que Anakin cree haber encontrado. Durante un tiempo parece funcionar. Anakin sigue siendo un Jedi, sigue estando con Padme, sigue convencido de que puede mantener ambos mundos separados, pero los secretos no eliminan las consecuencias, solo las aplazan. Y desde ese momento, Anakin ya no solo siente miedo, empieza a escucharlo. Mientras las guerras clon se extienden por la galaxia, Anakin pasa cada vez más tiempo entre dos figuras que representan formas opuestas de entender el mundo, y aquí es donde la historia suele simplificarse demasiado. La mayoría de las personas ven a Palpatine como alguien que manipula a un joven ingenuo, pero desde la perspectiva de Anakin, la situación es muy diferente, porque durante años ha escuchado dos voces compitiendo constantemente. Obi-Wan le pide que tenga paciencia, Palpatine le dice que confíe en sí mismo. Obi-Wan le enseña a controlar sus emociones, Palpatine lo anima a seguir sus instintos. Obi-Wan le pide que no se deje dominar por sus sentimientos, Palpatine le recuerda constantemente lo especial que es. Obi-Wan intenta mantenerlo dentro de los límites de la orden, Palpatine le susurra que es más poderoso de lo que le permiten ser. Son dos formas completamente distintas de entender el mundo, y lo peligroso es que la vida parece darle la razón a Palpatine, porque cuando tuvo aquellas visiones sobre el sufrimiento de su madre, Obi-Wan le pedía control, paciencia, le pidió confiar en la fuerza y aún así la perdió. Es una conclusión injusta, pero emocionalmente resulta difícil de ignorar. Desde ese momento, Anakin empieza a cuestionar las enseñanzas que ha seguido durante toda su vida, y hay preguntas que ya no dejan de perseguirlo. ¿Qué habría pasado si hubiera actuado antes? ¿Si hubiera seguido sus instintos? ¿Si nadie le hubiera pedido esperar? Poco a poco, esas dudas empiezan a erosionar su confianza en la orden, y esa transformación comienza a reflejarse en la forma en que actúa. Cada vez desobedece con más frecuencia las órdenes del consejo cuando siente que alguien corre peligro. Arriesga misiones enteras para rescatar a Obi-Wan, Ahsoka o Padme. Al principio, los límites que cruza parecen pequeños. Durante el interrogatorio a Poggle el Menor, convencido de que cada segundo perdido puede costar innumerables vidas, está dispuesto a recurrir a métodos que los Jedi jamás aprobarían. Con el paso del tiempo, ese cambio empieza a extenderse más allá del campo de batalla. Durante la misión en Ishipio, el miedo a perder a Padme termina transformando sus celos en una violenta agresión. Poco después, Ahsoka es acusada injustamente y expulsada de la Orden. Anakin hace todo lo posible por demostrar su inocencia, pero cuando finalmente lo consigue, ya es demasiado tarde. Ahsoka decide marcharse por voluntad propia y Anakin vuelve a quedarse con la misma sensación que lo persigue desde Tatooine, la de haber llegado demasiado tarde para evitar perder a alguien que ama. Después llega el enfrentamiento con el almirante Trench. Una vez más, Anakin necesita obtener información para salvar vidas, pero esta vez ya no duda en utilizar el miedo para conseguirla. Y cuando Trench deja de serle útil, acaba con su vida. En todos esos momentos, sus intenciones siguen siendo las de un héroe. Quiere proteger, quiere salvar, quiere evitar otra pérdida, pero poco a poco empieza a confiar más en aquello que siente que en aquello que le enseñaron. Hasta ahí, el miedo había influido en las decisiones de Anakin. Ahora empieza a decidir por él.
Mientras las guerras clon llegan a su final, Anakin consigue una de las mayores victorias de la República, derrota al Conde Dooku y regresa a Coruscant como un héroe. Allí recibe la noticia de que Padme está embarazada, pero la alegría dura muy poco. Las visiones regresan y esta vez muestran a Padme, la persona que más ama. Anakin sabe que no son simples pesadillas, son advertencias. La última vez que tuvo sueños como esos, perdió a su madre, y esta vez está decidido a que la historia no vuelva a repetirse. Desesperado por encontrar una respuesta, busca consejo en el maestro Yoda. Yoda escucha su miedo y le recuerda una de las enseñanzas fundamentales de los Jedi. El miedo a la pérdida puede convertirse en el camino hacia el lado oscuro. La muerte forma parte de la vida y hay cosas que debemos aprender a dejar ir, pero Anakin no quiere aceptar la pérdida, quiere encontrar la forma de impedirla. Para él, la respuesta no está en aprender a convivir con el dolor, está en no volver a sentirlo, y es precisamente ahí donde Palpatine encuentra la oportunidad que llevaba años esperando. No intenta cambiar la forma en que Anakin ve el mundo, simplemente pone en palabras aquello que él lleva años queriendo creer. Mientras Yoda le enseña que hay cosas que están fuera de su control, Palpatine le ofrece una respuesta completamente distinta. No le pide que controle sus emociones, le pide que las abrace. No le habla de desapego, le habla de pasión y de cómo la pasión puede convertirse en poder. No le dice que aprenda a aceptar la pérdida, le promete que con el poder suficiente nunca tendrá que hacerlo. Y para alguien como Anakin, esa diferencia lo cambia todo, porque los Jedi le enseñan a aceptar la pérdida, Palpatine le ofrece la posibilidad de evitarla, y cuando una persona está desesperada por no volver a sufrir, suele escuchar con más atención a quien le ofrece esperanza que a quien le ofrece verdad. A partir de ese momento, la caída de Anakin comienza a volverse inevitable. Mientras intenta aferrarse a la posibilidad de salvar a Padme, su relación con el Consejo Jedi continúa deteriorándose. Los Jedi desconfían de sus emociones, de su impulsividad y de su cercanía con el canciller. Palpatine, en cambio, sabe exactamente qué decir, y cuando está seguro de que Anakin ya depende de esa esperanza, da el siguiente paso, le revela quién es en realidad: un Lord Sith, el enemigo que los Jedi llevan años buscando. Durante un instante, Anakin hace lo correcto, informa a Mace Windu, cumple con su deber como Jedi, pero cuando Windu le ordena permanecer en la cámara del consejo, todo cambia. Anakin comprende lo que está a punto de ocurrir. Los Jedi irán tras el canciller, y si Palpatine muere, también desaparecerá la única esperanza que tiene de salvar a Padme. De pronto, vuelve a enfrentarse al mismo dilema que lo ha acompañado durante toda su vida: esperar como siempre le enseñaron o confiar en sus propios instintos antes de que sea demasiado tarde. La última vez que esperó, perdió a su madre y no piensa correr ese mismo riesgo con Padme. Es precisamente ahí donde ocurre una de las escenas más tristes de toda la saga. No vemos a un hombre seducido por el poder, vemos a un hombre completamente solo, intentando elegir entre sus principios y la única esperanza de salvar a la persona que ama. En el fondo, Anakin sabe cuál es la decisión correcta, siempre la supo, pero también está convencido de que esa decisión condenará a Padme. Y cuando el miedo nos convence de que hacer lo correcto significa perder a quien más amamos, hacer lo correcto deja de parecer una opción. Por eso llora, no porque dude de lo que está a punto de hacer, sino porque comprende el precio que tiene que pagar. Sabe que cualquiera que sea su elección, una parte de Anakin Skywalker está a punto de desaparecer. Pocos minutos después, esa lucha termina. Anakin interviene para salvar a Palpatine, provoca la muerte de Mace Windu, y cuando comprende que ya no puede volver atrás, se arrodilla ante Darth Sidious. Me entrego por completo a sus enseñanzas. Con esas palabras, el conflicto interno ha terminado. Ya no es Anakin quien está tomando las decisiones, es el miedo. Desde ahora, tu nombre será Darth. En muchas historias, los villanos abrazan su destino sin mirar atrás. Anakin no. Anakin llora antes de convertirse en Darth Vader, porque todavía queda una parte de él intentando resistirse. Esa fue la verdadera derrota de Anakin Skywalker, permitir que el miedo terminara decidiendo por él. A partir de ese momento, el miedo empieza a gobernar cada uno de sus actos. Convencido de que ya no existe un camino de regreso, Anakin abraza por completo la identidad de Darth Vader, ataca el templo Jedi, persigue a los líderes separatistas y elimina a cualquiera que considere un obstáculo para alcanzar aquello que todavía cree posible: salvar a Padme.
Pero el miedo tiene una forma muy particular de transformar a las personas. No solo cambia lo que hacemos, también cambia la forma en que interpretamos la realidad. Cuando Padmé viaja a Mustafar, todavía cree que puede salvarlo, pero Anakin ya no ve la realidad con claridad. Padmé le dice que lo ama, le suplica que se detenga, que regrese con ella, y por un instante parece que todavía queda algo de Anakin Skywalker. Hasta que ve a Obi-Wan. En ese momento, el miedo vuelve a tomar el control. Todas sus inseguridades se convierten en una sola idea. Padmé eligió a Obi-Wan. Han venido juntos para detenerlo, para arrebatarle el futuro que creía estar construyendo para ambos. Porque Anakin hizo todo para salvar a Padmé, traicionó a los Jedi, se traicionó a sí mismo. No puede aceptar que después de todo eso, sea precisamente Padmé quien ahora quiera detenerlo. Por eso la llama ¡traidora! No está reaccionando a lo que Padmé hizo, está reaccionando a lo que el miedo le hace creer, y desesperado por no perderla, termina haciendo exactamente aquello que llevaba años intentando evitar. Con sus propias manos comienza a quitarle la vida a la persona que juró proteger. Ese es el momento en que la tragedia de Anakin alcanza su punto más alto, porque el miedo ya no solo decide por él, también decide lo que ve, le hace confundir amor con traición y termina convenciéndolo de atacar a la única persona por la que alguna vez estuvo dispuesto a perderlo todo. Y entonces Obi-Wan no tiene otra opción, el duelo comienza, la batalla los lleva a través de Mustafar, mientras Anakin lucha cada vez más consumido por la ira y el miedo, hasta que finalmente Anakin es derrotado. Y cuando todo termina, no culpa a sus decisiones, no culpa a Palpatine, ni siquiera culpa a su propio miedo, culpa a Obi-Wan. ¡Te odio! Porque en la mente de Anakin era el hombre que representaba las enseñanzas Jedi que, según él, lo llevaron a perder a su madre. Y ahora, el hombre que creía haber puesto a Padmé en su contra, arrebatándole la única razón por la que había sacrificado absolutamente todo. Por eso, en ese grito, Anakin ya no veía al amigo que lo había criado como un hermano, veía al hombre al que responsabilizaba de haber destruido su vida. Con el cuerpo consumido por el fuego de Mustafar, comienza una reconstrucción tan brutal como simbólica. Cada prótesis, cada implante, cada pieza de aquella armadura no solo mantiene con vida su cuerpo, también sepulta poco a poco al hombre que alguna vez fue. Y cuando la máscara desciende, Anakin Skywalker desaparece para siempre. La primera respiración de Darth Vader coincide con el último aliento de Padmé. Pero hay un detalle que hace esta tragedia todavía más cruel. El hombre que una vez le confesó a Padmé que no podía respirar sin ella, al final no se equivocó, porque terminó necesitando de una máquina que lo hiciera por él. Durante años, Anakin sintió miedo, después aprendió a escucharlo y al final terminó obedeciéndolo. Y es entonces cuando comprendemos la advertencia que Yoda hizo desde el principio. El miedo es el camino al lado oscuro. Todo comienza con el miedo de Anakin de perder a las personas que más ama, primero a su madre, después a Padmé. El miedo lleva a la ira. Y cuando ese miedo empieza a hacerse realidad, la ira toma el control, primero contra los Tusken, después contra Dooku, más tarde contra los Jedi y finalmente contra Padmé. La ira al odio. Y esa ira crece hasta convertirse en odio, un odio tan profundo que hace que Anakin vea a Obi-Wan como el responsable de todas sus tragedias. El odio lleva al sufrimiento. Y ese odio se convierte en el origen de su propio sufrimiento. Pierde a Padmé, pierde a Obi-Wan, pierde a sus hijos y queda condenado a vivir dentro de una armadura que con cada respiración le recuerda el precio de haber dejado que el miedo decidiera por él. Solo entonces comprendemos que la historia de Star Wars nunca fue únicamente una batalla entre el bien y el mal. Fue la historia de un hombre que intentó controlar aquello que jamás estuvo en sus manos y cuanto más luchó por evitar la pérdida, más terminó acercándose a ella. Y es ahí donde esta historia deja de ocurrir en una galaxia muy lejana y empieza a hablar de todos nosotros, porque todos conocemos el miedo a perder a alguien, a fracasar, a no ser suficientes o a quedarnos solos. Y muchas veces es ese mismo miedo el que termina tomando nuestras decisiones. Nos hace aferrarnos cuando deberíamos soltar, nos empuja a querer controlar aquello que nunca estuvo en nuestras manos y cruzar límites que jamás imaginamos cruzar, porque no siempre podemos evitar la pérdida, no siempre podemos controlar el destino, pero siempre podemos decidir si actuaremos desde la confianza o desde el miedo.
porque el mayor peligro de dejar que el miedo decida por nosotros no es que nos haga sufrir, es que puede convencernos de que estamos haciendo lo correcto mientras destruye poco a poco aquello que más amamos. Si este análisis te gustó y quieres seguir viendo este tipo de contenido, te invito a suscribirte. Aquí analizamos personajes y películas para descubrir aquello que muchas veces pasa desapercibido, porque las historias no terminan cuando acaba la película, continúan cada vez que decidimos mirar más allá de lo que vemos.